Bueno, decíamos esto de este texto de Zygmunt Bauman, ¿no? La ética posmoderna. Quizás, bueno, planteando este último texto que tienen ustedes para leer, a los que en la pregunta sobre el parcial, en la pregunta del final, digamos, pueden haber algunas referencias a la cuestión de la posmodernidad. Bueno, ahí tienen el texto de Bauman. Pero nos habíamos quedado la clase anterior con la definición de lo que es la moral, ¿sí? Y habíamos insistido en esto de la diferencia que comienza justamente a partir de la filosofía moderna, a partir de los tiempos modernos, esta separación entre la moral y la ética, en donde la moral empieza a ser un discurso poderoso acerca de las conductas, pero desde el punto de vista de lo valorativo, teniendo siempre presente esa especie de binarismo o dicotomía entre el bien y el mal. Y la reflexión ética pasa a ser algo referido no a una generalidad o el intento de una generalidad como es la moral, sino en el hecho puntual de lo que le pasa a ese sujeto cognoscente, a ese sujeto que quiere atrapar el conocimiento del mundo, etcétera, respecto a la valoración y cómo pone en juego los valores morales en sus propios actos, ¿sí? Entonces, para hacer esa diferencia, es evidente que teníamos que pasar por esta particularidad de los tiempos modernos, que es constituirnos a nosotros como sujetos del pensamiento, sujetos de la acción y demás. Entonces ahí se entiende de por qué lo que fue en principio en Descartes la idea de un sujeto relacionado con la razón, ¿sí? Y que tiene justamente en la razón una de las sustancias básicas justamente para pensar su lugar en el mundo. Bueno, esa idea de sujeto de la razón, el sujeto pensante, está asociado a esta idea del sujeto ético. ¿Por qué? Porque es el sujeto ético, en el sujeto ético se van a producir esas reflexiones respecto a la valoración que tiene de los actos y de las conductas, ya sea propias o de los otros, que son fundamentales para lo que es las relaciones, los vínculos, los lazos, etcétera, y que se podría decir que tienen como objetivo central esa pregunta, esa pregunta, esa pregunta kantiana de cómo se debe vivir, digamos, ¿no? ¿Cómo se debe vivir? ¿Cómo debo vivir, digamos? Eh, lo que tienen ustedes, así, el texto sobre la ética y los problemas filosóficos, es un intento de hacer como un itinerario de cuáles son las principales referencias a la reflexión moral y a la reflexión ética, ¿sí? Y ahí van a encontrar en ese texto, que es casi como un recorrido, como le decían a esos historiadores que arrasaban, digamos, de corrido los tiempos que iban de la antigüedad hasta la actualidad, ¿no? Le decían los cosacos, ¿no? Los cosacos de la historia, porque los cosacos eran los soldados que, montados en sus caballos en el imperio ruso, recorrían rápidamente infinidad de territorios y demás. Bueno, nada, a la manera de un cosaco de la historia, hacemos ese recorrido, ¿sí? En 8 páginas, prácticamente recorremos desde la antigüedad hasta estos planteos que recientemente los ponemos a consideración, que es el debate modernidad-posmodernidad. La referencia es obviamente a esa situación en la que en los tiempos antiguos, en la antigüedad,
respecto a la filosofía, a la primera filosofía, la cuestión de la moral y la cuestión de la ética no estaban separadas. Y ahí vamos a encontrar entonces esas primeras expresiones respecto al vivir, esas primeras reflexiones que hacen los filósofos. Hay una referencia a Pitágoras que justamente coloca la naturaleza humana por encima de la naturaleza física, digamos, y eso ya es un punto de partida respecto al posicionamiento y a la valoración que va a tener de las conductas humanas, ¿sí? Y bueno, y después pasamos a van a haber referencias a los sofistas, a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, y ahí en Platón y Aristóteles van a encontrar, como ya lo vimos en toda la cuestión de la metafísica que después tiene su desarrollo en la filosofía moderna, las dos expresiones más logradas de la filosofía antigua y que van a tener justamente sus ideas y sus posicionamientos respecto al sentido que le quieren dar al sujeto humano en sus acciones, ¿sí? Sin caernos en una especie de dicotomía, sabemos claramente de que Platón estaría más ligado a esta idea de un dualismo del mundo de las ideas y el mundo profano de los hechos y demás. Y ese dualismo tiene sus costos porque en realidad él plantea que la realidad, eso que llamamos realidad, estaría justamente en las ideas, en aquello que nosotros no podemos ni tocar eh, ni, ni, ni experimentar con las sensaciones. En el caso de Aristóteles, no. Y ahí quizás, para decirlo de una manera muy sencilla, Aristóteles es el que plantea los fundamentos de lo que podríamos llamar una ética, tal cual nos llega a nosotros en la actualidad. ¿Por qué? Porque no pone su eje en las ideas, como es el caso de Platón, sino en los hechos, en la experiencia concreta. Él habla de los actos de los seres humanos y por eso esa preocupación por toda aquellos saberes de la vastedad de acciones que podemos nosotros realizar desde el punto de vista del conocimiento y también desde el punto de vista de las relaciones. Para decirlo rápidamente, en ese libro llamado Ética a Nicodemo, que lo recomiendo porque en realidad es un libro que no ha perdido actualidad, él funda esta reflexión filosófica sobre los actos, sobre las conductas, y que en realidad lo que está diciendo es que el ser humano se conecta en la experiencia con los otros y eso hace existir al ser humano. Por eso el papel importante que tiene estas reflexiones sobre la ética. Concretamente, el que va a decir, la búsqueda que nosotros vamos a hacer en nuestras vidas es una búsqueda orientada a ser felices, concretamente. Si la felicidad sería como el objetivo último, tal cual lo plantea Aristóteles. Bueno, ¿qué sobreviene después? Bueno, es interesante porque sobrevienen algunas otras escuelas que son las que dan una mirada más específica respecto en dónde situar el sentido de la vida de los seres humanos. Y ahí tenemos las escuelas conocidas, las escuelas de los hedonistas, de los epicúreos, de los cínicos, de los escépticos, ¿sí? Con sus respectivos representantes. Cada una de estas escuelas va a poner el ojo o la óptica, digamos, del sentido de la vida de los seres humanos en diferentes valores, en diferentes bienes, etc. Y es ahí donde aparece las características que hoy nos llegan de esas formulaciones, de esas eh, escuelas del pensamiento griego y del pensamiento romano, y que dan origen a ciertas caracterizaciones que hacemos sobre las personas, ¿no?
el cínico, el egoísta, el epicúreo, el escéptico, etc. Lo que sigue a continuación ya es justamente esa torsión que se produce con el cristianismo. Y es un hecho histórico innegable y es un hecho de la transformación de las ideas también imposibles de valorar, digamos, inclusive aún hoy. ¿Saben por qué? Porque hay una cuestión básica. Las teorías sobre el buen proceder, el buen vivir, el sentido de la vida, de Platón, Aristóteles, las escuelas estas, no eran para todos los seres humanos, para decirlo rápidamente. No eran para los seres humanos. Es más, se los consideraba seres humanos solamente a una parte de la humanidad, aunque parezca mentira. O sea, no parece mentira. Los esclavos no tenían eso que consideraban esclavos, o sea, los pueblos conquistados por el Imperio Romano, por ejemplo, no eran considerados merecedores, ¿sí?, de una reflexión moral, metafísica, ética y demás. Estaba asociado a eso que diría Hegel, ¿no? El esclavo que solamente sirve para el amo, nada más, nada más. No, que no tiene derecho a pensar, no tiene derecho a nada. ¿Y qué es lo que viene a plantear el cristianismo? La igualdad. La igualdad. Ese es el punto, llamémosle, histórico-político fundamental, que fue clave justamente para el desarrollo impresionante y rápido del cristianismo como una corriente, ya no solamente de ideas, sino una corriente más bien que construye un dogma religioso, un credo religioso y sobre todo una institución religiosa. Eso también es interesante. Entonces, un principio de igualdad, ¿cómo las sociedades, esas sociedades que estaban sometidas permanentemente a conquistas, a imperios, etcétera, cómo no iban a adherir a esos principios que justamente planteaban la cuestión de la igualdad? Ese es el punto principal, claro, pero sostenido sobre esa idea de igualdad, después se viene a constituir todos los valores morales que conocemos del cristianismo y que apuntan justamente a valorar, entre otras cosas, que esa igualdad tiene una garantía, que es la fe en Dios. Es decir, esa igualdad tiene un costo para todos los seres humanos. ¿Y cuál es el costo? El costo sería ser siervos del Señor, ¿sí? O sea, constituirse en la grey, constituirse en la masa religiosa para sentirse iguales, ¿sí?, a los ojos de Dios, pensando justamente en una extensión de nuestra vida terrenal, en una vida espiritual, en una vida divina, digamos, y en eso consiste el atractivo de la vida, el atractivo, el sentido de la vida, mejor dicho, que plantea el dogma cristiano. Bueno, en el texto ahí aparecen las diferentes acepciones que se tuvo y que se fue construyendo, mejor dicho, de el dogma moral cristiano, ¿sí? La figura de San Agustín, la figura del traslado de las ideas platónicas, digamos, de la existencia del bien, de la existencia del mal y demás. Acordémonos que Platón consideraba que el buen razonar, ese buen contacto que uno tenga con el mundo de las ideas, en eso consiste el bien. Y el mal, lo que nosotros consideramos el mal, la afrenta hacia un otro, etcétera, la violencia, Platón la consideraba producto de la ignorancia, digamos. Bueno, el dogma cristiano, en el caso de San Agustín, después Santo Tomás, obviamente que van a nutrirse de estas ideas platónicas, de estas ideas aristotélicas. Bueno, mucho Nietzsche
justamente hacía conectar mucho la idea de Platón con la idea del cristianismo, ya que lo consideraban justamente lo que estaban construyendo y construyeron al fin de cuentas, era una moral de siervos, etc. Pero eso, bueno, sí, obviamente se verifica. San Agustín, Santo Tomás y después otros filósofos se han ocupado de la vida y los valores morales, haciendo esa articulación entre el pensamiento clásico griego, sobre todo de Platón y Aristóteles, y el dogma cristiano. Bien, bueno, y después ya es una historia conocida, digo, no voy a repetir lo que está escrito aquí, pero bueno, las expresiones que tenían que ver con la vida del sujeto moderno, bueno, iban a ser producto de estas transformaciones de la modernidad, ¿sí? Es importante también, discúlpenme, señalar que en ese periodo del Renacimiento, ese dogma cristiano empieza a ser cuestionado precisamente por estas naciones que empiezan a tener sus propias interpretaciones del cristianismo. Estaríamos hablando de las reformas, lo llamamos las reformas que dan origen a el protestantismo, en sus diferentes versiones. La versión alemana de Lutero, la versión francesa de Calvino, y sobre todo la versión anglicana o de Inglaterra, del Imperio Británico, del puritanismo o el evangelismo anglicano. Eso efectivamente es lo que se trasladó a Estados Unidos, digamos, ¿no? O sea, en Estados Unidos la religión oficial no es la religión católica, obviamente, sino que es la religión protestante evangélica de raíz puritana. Bueno, lean en el texto, porque en realidad lo que se trata de identificar es que esa modificación que hace separar el cristianismo, vuelvo a repetir, en la continuidad de lo que llamaríamos el catolicismo, la Iglesia Madre, con todos los valores que siguen estando, como los valores del catolicismo, digamos, que son los valores primigenios del cristianismo, tienen que convivir con otra concepción moral del cristianismo en estas expresiones de las corrientes evangélicas. Y es importante ese cambio. Para decirlo rápidamente, porque no quiero abusar de su paciencia en escucharme, que el protestantismo hace hincapié en el sujeto creyente, en el individuo creyente. En cambio, el catolicismo sigue planteando esta cuestión de la grey, de la masa, podríamos decir, de la masa católica, indiferenciada, o aquellos que todos formamos parte de un grupo. Es decir, y de ahí el catolicismo tenga una corriente, podríamos llamar, más ligada a las problemáticas sociales. En cambio, el cristianismo evangélico apunta justamente a la construcción de una valoración moral de ese individuo muy acorde al sistema capitalista y a la sociedad burguesa fundamentalmente del siglo XIX, ¿sí? En donde, fíjense qué interesante, en donde el éxito comercial o el éxito de las personas, lo que se llama la prosperidad, es sinónimo justamente de ser un buen cristiano, ¿sí? En cambio, en el catolicismo se sigue pensando todo lo contrario, no es la prosperidad, sino la entrega hacia el otro, hacia el amor hacia el otro, la solidaridad, inclusive la pobreza como un signo justamente de un compromiso precisamente con esos principios primigenios del cristianismo, de Jesús, etc. En cambio, el evangelismo lo piensa de otra manera. La pobreza es sinónimo de que Dios se ha retirado de tu vida y no la ilumina de tal manera que no puedas alcanzar ese éxito que generalmente es un éxito en la sociedad, digamos, ¿no? Bueno, nada. Está como para seguir hablando bastante porque mucho de eso sabemos que tiene una conexión directa con nuestras propias
concepciones en América desde el punto de vista de la filosofía moral. Seguimos en esa diferencia, el cono sur con la colonización española, ¿sí? con el catolicismo, y América del Norte con los puritanos del Mayflower, que consiguieron la conquista del oeste, etcétera, a través de esas ideas, vuelvo a repetir, de la prosperidad, de la mirada del individuo, de la posibilidad de que se produzca una modificación, como lo habíamos dicho creo en un momento, ¿no? La, la prosperidad implica estar bien adaptado justamente en esa vida moderna, en esa vida que se quiere construir, ¿sí? Y en eso consiste el buen cristiano. Y se puede lograr eso, se puede lograr, se puede modificar conductas, se puede modificar. El puritanismo nos enseña que se puede modificar conducta. De ahí que la psicología oficial de Estados Unidos sea el conductismo. ¿Pero por qué? No porque por obra y gracia del Espíritu Santo, digamos. Estamos hablando de religión. No por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que se ha producido esa escuela psicológica montada sobre una mentalidad, sobre una subjetividad que ya estaba y que era precisamente el credo religioso de ese pueblo que se estaba construyendo, que era el pueblo norteamericano. Bien. Bueno, ¿qué van a encontrar en ese texto? Bueno, otras referencias, por supuesto que hacemos referencia a los filósofos que ya hemos transitado, su perspectiva acerca de la ética, acerca de la moral, Hobbes, el empirismo, Hume, Kant, obviamente, Kant, Hegel, el utilitarismo, ¿sí? Bueno, estamos hablando justamente de la tradición de la filosofía anglosajona, o sea, de la religión anglosajona, Bentham, Mill, bueno, ahí Stuart Mill, ahí prácticamente hay una conexión entre el credo religioso por un lado, ¿sí? Del evangelismo, y estas ideas filosóficas del utilitarismo. Hegel, problemático también, en todas sus consideraciones filosóficas. No es fácil Hegel, pero también tiene algo que se llama la eticidad, es decir, es una manera que tiene Hegel de conceptualizar. Es interesante esta idea de eticidad, porque no habla de la moralidad. La moralidad es para Kant, diría Hegel. Nosotros avanzamos en esa especie de camino hacia el espíritu absoluto y aparece esta noción de eticidad que bien vale que ustedes la precisen. Bueno, Kierkegaard, padre del existencialismo, ¿sí? Y hacemos referencia también a Darwin y las corrientes evolucionistas que han construido una moral evolucionista. No cabe duda, es decir, hay ciertos principios morales que nacieron de esa idea de lo que llamaríamos un determinismo de las leyes de la naturaleza, ¿sí? Que tienen sus costados bastantes arrogantes y hasta podríamos decir que no ayudan, digamos, precisamente a esa conexión universal en el respeto hacia la vida humana. Para decirlo rápidamente, cuando hablamos de darwinismo o darwinismo social, estamos hablando de una moral que quiere excluir a partir de una clasificación. Existen las especies superiores y las especies inferiores. Entonces existen clases inferiores y clases superiores, y así sucesivamente. Para nada simpático las ideas de Darwin, que son asimiladas por sociólogos y psicólogos del siglo XX. Bien, referencias tienen a otros autores, Sigmund Freud, obviamente, que nos plantea una dicotomía entre el bien y el mal, la pulsión de muerte, la pulsión de vida, y que indefectiblemente esa pulsión esa pulsión o ese deseo instintivo
tiene una fuerza considerable, ya que nace desde esas zonas del inconsciente, de lo real, digamos, y que hace que uno no se dé cuenta de a veces las consecuencias de los... No, no es que no se dé cuenta del acto, sino que no se dé cuenta o no reflexione sobre las consecuencias de ese acto. Oblitera la conciencia, digamos, ¿no? Bueno, y así llegamos en ese texto a los filósofos contemporáneos que se ocupan de la cuestión de la ética. Habíamos dicho que al finalizar la Segunda Guerra Mundial es muy importante ese cambio que se va a producir respecto a las nociones del lugar del sujeto, el lugar del ser humano, etc. Y da origen a esto que se llama las éticas aplicadas. Las éticas aplicadas, la ética, o sea, la reflexión ética en todas las disciplinas humanas, ¿sí? La bioética, la psicoética, la ética empresarial, etcétera, etcétera, van a estar ligadas justamente a este intento de reflexionar sobre la calidad humana que está en juego a veces y que se pone en peligro la vida de los sujetos cuando se está produciendo conocimiento o aplicando esos conocimientos a las prácticas concretas. Bueno, nosotros obviamente que de eso vamos a hablar en la materia de ontología profesional, ética y deontología profesional, porque va a tener que ver también con nuestra propia práctica. Bien, hasta aquí lo que decimos del texto este y unas palabras sobre el texto de Carlos Cuyen, que habla sobre la subjetividad. Es interesante porque Carlos Cuyen también presenta la problemática de la construcción del sujeto moral y el sujeto ético, pero ya en términos, llamémosle, más específicos respecto a nuestra propia profesión, que es qué es lo que se juega en esa construcción de esos sujetos, sujeto moral, sujeto ético, en relación a nuestra subjetividad. Bueno, y con esto culminamos entonces la presentación de esos textos que lo tienen en la plataforma.